historia, ¿ok? Tratan la misma historia, los 3 últimos capítulos. Y es una historia muy... no se mueve. Debería de moverse ese. Es una historia muy, pues, cruel. Que cuando uno la lee, uno se pregunta, ¿por qué está ahí? Así como la maldad que cometió David, uno se pregunta, ¿por qué la escribieron? Bueno, es que el eterno Dios no está ocultando nada, ¿ok? No lo está ocultando. Y la pregunta que deberíamos hacernos cuando uno lee estos relatos es, ¿qué me quiere decir Dios con eso? O sea, ¿por qué lo dejó escrito? ¿Qué me quiere enseñar? Bueno, el pueblo de Israel pasó de estar en una santidad especial porque se quejaban de todo. Durante el trayecto en el desierto hubo una queja. ¿Yo escucho un hueco o...? Oh. Bueno, no sé. No sé si podemos hacer algo, hijo. Tantas quejas provocó en el Eterno que pues fueran muriendo en el desierto poco a poco. Y cuando entran a la tierra prometida, las cosas no se pusieron mejor. Ok, entendemos que por estar en el desierto hay quejas. Estamos pasando mal, no hay la comida que queremos, no hay el agua que queremos a la hora que queremos, tal vez, ¿verdad? Acuérdense que se quejaron de tanta comida del cielo que caía. Entonces, llega el momento en que entran a la tierra prometida. Pero ya estando en la tierra prometida, ¿las cosas cambiaron? ¿O siguieron portándose mal el pueblo? Y si se siguieron portando mal, eso significa que no era cuestión del lugar, es cuestión del corazón. Cuando ya tenemos algo sembrado en el corazón, no importa que cambiemos de trabajo, hermano. No importa que nos aumenten el sueldo. No importa que nos cambiemos de país. Ya hay algo sembrado. El pueblo de Israel fue de una altura donde el Eterno los llevó, que es la santidad, a ir descendiendo, descendiendo. Y cada vez que la Escritura nos habla de bajar, descender, es alejarse del Eterno. La pregunta es, no vamos a buscar al que no vino hoy. Yo. Estoy esforzándome no por subir. Hay momentos en que no se puede subir, hermanos, porque las cosas no lo permiten. Pero no es que me estoy esforzando por subir, que si usted puede, pues lo felicito. Pero por mantenerme ahí. Porque si vamos hacia abajo, esa bajada, tarde o temprano, nos cobra la factura. Así como cuando uno está usando un servicio, ¿verdad? Y le da uno, no me han cobrado, que es gratis. Y de pronto llega la factura. ¡Ay, por qué tanto! Ni que fuera esa. Pues le estabas usando mucho. No se habían dado cuenta, tal vez. O si se habían dado cuenta, te estaban dejando. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ponernos a pensar. Porque la historia que vamos a ver
hoy es la continuación de lo que vimos anoche. Es la degradación humana. Cómo la humanidad se ha ido degradando. La tierra está degradada. Ya la tierra, por eso le di gracias al Eterno por ese fruto, porque hoy, si usted no le echa abono a la tierra ya no produce fruto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque la tierra está degradada. Ya no tiene los nutrientes. Ya no tiene los minerales que necesita para producir el fruto. Y de pronto a nosotros también nos faltan nutrientes espirituales. Y vaya que nos falta. Pero somos tan descuidados que, ahí la llevo. ¿Ahí la llevo para dónde? Hay momentos en que se tiene que echar toda la carne al asador. Y debemos considerarlo. La historia nos habla de un hombre levita, siervo del Eterno, que tiene una mujer que es su esposa a ojos del mundo, pero es su concubina, no tiene un compromiso legal, ¿ok? De casamiento, ¿no? Una dote y una ketubá. Vive en lo que se llama hoy en día en unión libre. La mujer le fue infiel. Y ahí debemos preguntarnos a quién representa la mujer que le es infiel al santo. Porque más adelante, en esta historia, vamos a ver que a quien quieren abusar es a él. A quien le quieren hacer daño es a él. Y sacan de la casa a la concubina y él no dice, hey, me quieren a mí. Yo la vine a buscar a ella, la vine a buscar hasta la casa de su padre por amor, así que por amor yo me entrego por ella. ¿Por qué lo permite? Van de Belén a el monte de Efraín. Y en ese trayecto pasan por Jebús, que hoy en día es Jerusalén, Gabaa, que es territorio de Benjamín, y van hacia allá, y dice la escritura, Jueces 19:14, pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era o que es territorio de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Recuerde, por si no lo sabe, eran 12 tribus, y a las 12 tribus se les repartió la tierra, entonces cada tribu tenía su territorio, ¿ok? Como lo que hoy en día sería un estado, así. Hoy un estado de los Estados Unidos o de México. Prácticamente eso ocurre con el pueblo de Israel. Se le reparte la tierra en 12 partes. Esta que nos toca verlo es la tribu de Benjamín. El levita quiere llegar a una ciudad de los hebreos. El sol se oculta cuando llegan a Gabaa, que Gabaa significa colina. Es una colina, una pequeña ciudad en una colina. Es una ciudad histórica muy mencionada en la Biblia, ubicada en el territorio de la tribu de Benjamín. Está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. No está nada lejos. ¿En cuánto tiempo se hace 8 kilómetros? A ver, ¿2 horas? ¿1 hora? Caminando, no en carro, caminando, ¿ok? No en carro. 1 milla, a ver, ¿quién se camina 1 milla? ¿Quién ha caminado 1 milla? ¿Quién va a caminar? A ver, ¿nadie? ¿Cuánto tiempo te haces 1 milla? 20 minutos. 1 milla es ¿qué son? ¿Kilómetro y medio? No, caminando. Eso no iban corriendo, caminando. Es 1 kilómetro y medio. 3 millas, 20, en 2 horas. En 2 horas. Vamos a ver que en 2 horas se hacían este trayecto, ¿ok? Están muy cerca de Jerusalén, pero no se quedan en Jebús. Quieren llegar a una ciudad de los hebreos. Y vamos a ver qué ocurrió. Dice, y se apartaron del camino para entrar
a pasar ahí la noche. ¿En dónde? En Gabaa, no en Jebús, de los jebuseos, sino en Gabaa, de los de Benjamín. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad. ¿Por qué en la plaza de la ciudad? Porque ahí era donde los moradores tenían que ver si llegó un forastero para recibirlo en casa y practicar la hospitalidad. Porque ahora se quedan en la plaza y dice, ¿por qué? Porque no hubo quien los acogiera para pasar en casa, para que los acogiera en casa para pasar la noche. Una norma bíblica, un deber del residente de la tierra en los tiempos antiguos era dar alojamiento a un viajero. No había hoteles. Ya después hubo, ¿verdad?, casas para dormir. Entonces la escritura nos habla mucho de la hospitalidad. Por ejemplo, Abraham, no le pidieron, oye, ¿me dejas quedar en tu casa? Van pasando. Y cuando los ve, a los tres caminantes, de inmediato, él se postra delante de ellos y le dice al líder, Señor mío, no pases de la casa de tu siervo. Y los hospeda en casa. ¿Okay? Lo mismo sucede con Lot. ¿Okay? Entonces, es una norma en aquel tiempo. La hospitalidad era parte de la cultura. Sin embargo, ellos llegan, el levita, su siervo y la concubina llegan a Gabaa y nadie les ofrece, quédate en casa. Y yo entiendo que hoy en día las cosas están tan mal como para que cualquiera que pase usted le ofrezca hospitalidad. Pero entre hermanos no debería ser así. No debería. ¿Ok? Verso 16 dice así. He aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo, se le hizo tarde. Ya venía, ya que estaba anocheciendo también. El cual era ¿de dónde? Del monte de Efraín. Y moraba como forastero en Gabaa. O sea, él no era de ahí, de esa ciudad. Él era del mismo territorio de donde era el levita. De la misma región, del monte de Efraín. Pero este anciano, que no sabemos su nombre, está morando como forastero en esa ciudad de los de Benjamín. Pero los moradores, y aclara, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Aquí aparece un anciano que no es de la tribu de Benjamín. Y como dato curioso, ese anciano también es del monte de Efraín. Mire, Efraín es esto moradito que tenemos aquí. Por aquí, esto es lo que llamaban el monte de Efraín. Esto, donde está Silo. Y más abajo, por aquí estaría Betel. Los lugares donde estuvo el tabernáculo, la mayor parte del tiempo estuvo aquí, en Silo. Entonces, lo lógico es que este levita era de por aquí, de esta región, cerca de donde estaba el tabernáculo. Y él viene por aquí, mire. Él viene de aquí, va para Jebús y entra al territorio de Benjamín aquí. Va caminando hacia ahí. ¿Ok? Verso 17, dice así. Se los muestro el mapa para que nos demos una idea de cómo está el territorio. Y alzando el viejo, el anciano, ¿verdad? Los ojos, vio a aquel caminante, o sea, al levita, en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Dos preguntas. ¿A dónde vas y de dónde vienes? Por supuesto que no lo conoce. Son de la misma región, pero no lo conoce el anciano al levita, o por lo menos no, la escritura no nos dice que se conocían. ¿Ok? Entonces le pregunta, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Y el levita le va a responder, verso 18. Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Voy hasta la parte más lejana de Efraín. De allá soy.
y había ido a Belén de Judá. ¿A qué fue a Belén de Judá? A la ciudad de David, que está bien pegada a Jebús. Nomás que no avanzaron mucho porque se fue ya bien tarde de la casa del suegro. ¿A qué fue a Betlehem? A la ciudad de David. Por la concubina que le había sido infiel y que se le fue de la casa a casa del papá. Fuimos entonces, había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de ¿quién? Del Eterno. ¿Dónde está el tabernáculo? La mayor parte del tiempo estuvo en Silo, allá por la montaña donde él vive. Por eso él dice que va para allá. Aunque en la historia vamos a ver que justo en ese momento el tabernáculo está en Betel, en ese instante. Bueno, lo veremos después. Y le dice el levita, y no hay quien me reciba en casa. No me han dado hospedaje. No han sido benévolos conmigo. No me dieron hospitalidad. ¿Ok? Tal vez nosotros no entendemos por qué el levita dice, voy a la casa del Eterno. Pero le repito, el tabernáculo estuvo allá. Aquí va a ser más difícil mirarlo. Este es el verde, es el territorio de Benjamín. Pero acá arriba está Silo, esto es Efraín. Y este sería el monte alto de Efraín, por aquí. Y él va hacia esa región, va camino hacia allá. Y le repito, el tabernáculo estuvo mucho tiempo aquí, en el territorio de Efraín. Y después estuvo un poco de tiempo en Betel, que sería esta parte de aquí. Ahí. ¿Ok? Entonces, él está tratando de llegar al lugar donde ministra a Dios, donde le sirve a Dios. ¿Okay? Y no está diciendo voy a servir a Dios para que le den hospedaje gratis, porque eso era parte de la cultura. ¿Okay? Hoy en día, varias personas me han dicho, oiga, ¿y por qué nosotros no nos lavamos los pies? Porque ya están lavados. ¿Sí? Eso no es parte de la cultura de hoy, como lo era en el tiempo antiguo, que la gente venía caminando con guaraches, con sandalias, ¿verdad? Y venía bien empolvados. Entonces, si lo vas a invitar a tu casa para que no se meta a la alfombra, que lo vas a acostar lleno de tierra, por lógica le lavabas los pies para que no entrara toda la tierra a casa, ¿ok? Así que eso ya no es aplicable hoy día. Y si dijéramos, vamos a hacer lavado de pies, todos se van a lavar los pies en casa para que no les apesten aquí, hombre. Para que no venga con los pies apestosos y se va a cortar las uñas y manicure y va a ir hasta, ¿cómo se llama? Pedicure. Para allá iba a decir paticure, yo. ¿Sí? Hasta se va a hacer el pedicure y toda la cosa, pero para que se le vea bonito. Entonces, ¿qué le voy a lavar? ¿O para qué se los voy a lavar? ¿Ok? Pero bueno, es otra historia. Quiere ir al territorio. Y le dice el levita al anciano. Voy a estar hablando con calma porque no quiero forzar la garganta. Anoche ya andaba. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. Y también tenemos pan y vino para mí y para tu siervo, o sea, para la concubina. ¿Qué más? Le dijo. Y para el criado que está con tu siervo, o sea, con el levita. No nos hace falta nada. Entonces, si no les hace falta nada, ¿qué les hacía falta? Hospedaje. ¿Dónde recostar la cabeza? ¿Ok? Eso es lo que les hacía falta. Les repito, al parecer estos tienen todo menos donde dormir. Aquí es donde ocurre algo extraño. Y digo extraño porque sin decirlo, el anciano dice mucho. Sin decir abiertamente, miren, no quiero que se queden aquí en el centro de la ciudad o en la plaza de la ciudad, porque los hombres son bien perversos. No, sin decirlo, dice mucho. Él vive como extranjero ahí, conoce a los moradores de ese pueblo, ¿ok? Sabe cómo se han portado y le aseguro que no es la primera vez que hacen una barbaridad de esas. Verso 20, dice, el hombre, el anciano, dijo, paz sea contigo.
Shalom. Shalom. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. O sea, lo que te hace falta, conmigo está solucionado. ¿Y qué más le dice? Con tal, ¿qué cosa? A ver, ¿qué dice aquí? A ver, léelo desde allá, ves a leer, por favor. Ajá. Sí, en inglés, no en español. Ahora tradúcelo, por favor. Ok, ¿qué sabe el anciano? Que no lo dice abiertamente, pero está anunciando. ¿Por qué le dice? Mira, todo lo que te hace falta queda a mi cargo, pero no pases la noche aquí, en la plaza de la ciudad. ¿Por qué le adviertes? ¿Qué sabe el anciano? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Ok? Este anciano le dice algo bastante siniestro. Nada más no quiero que pasen, ¿verdad?, la noche en la plaza. Debemos preguntarnos por qué. Si no le está diciendo nada, o sea, no le dijo, oye, es que aquí la gente, no te quiero alarmar, pero los de aquí son tremendos. No. ¿Cómo están las cosas en algunos pueblos de México ahorita? Usted no puede andar allá a la medianoche en el Zócalo como en mis tiempos, que de chamaquito, yo de chamaco, allá andaba. Yo le aseguro que hoy no puede usted andar así. Allá en Tabasco. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se puede, hermana Erika? Por la maldad. Por los maleantes, perversos. ¿Ok? Y no tiene uno que decir. Nada más, no te quedes aquí. No estés la noche allá. ¿Ok? Le aseguro que ese anciano sabía mucho y por esa razón los lleva a su casa. Cuida de ellos, de sus animales, tal como nos dice el texto. Y los trajo, 19:21 de Jueces, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies, comieron y bebieron. Buen tiempo, ¿verdad? Una vez más vemos en la historia, todo parece que va bien. Acuérdense que en la casa del suegro comían, bebían, dormían, se levantaban y otra vez lo mismo. 3 días. Cuarto día, ya me voy, suegro. No, quédate, nomás desayuna y luego te vas. Desayuna, come, bebe y quédate, ya se está haciendo tarde. Bueno, mañana nos vamos. Y así fue hasta que ya era bien tarde y no, ya me voy. Porque aquí me van a detener toda la vida. Bueno, aquí parece que todo va a salir bien, tienen comida, donde guardar los animales, se lavaron los pies, comieron, bebieron, ha transcurrido un tiempo y están platicando historias. A lo mejor, oye, pues yo soy de por allá, de donde tú eres, ¿por qué no? No, qué coincidencia que nos encontramos aquí. Y de pronto, ¿verdad? Esa felicidad va a ser perturbada. Eso va a cambiar bruscamente. Pero cuando estaban, ¿qué? Gozosos. ¿Qué pasó? He aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿hombres qué? Perversos. Guárdalo en su corazón. Hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, el dueño de la casa, diciéndole, ¿qué le dijeron? Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí nos dice más claramente, para que tengamos relaciones sexuales con él. Esa frase, conocerlo, en la Biblia, yo no sé por qué el español lo tradujeron así, para que lo conozcamos. Cuando yo conozco a alguien, hola, te presento a fulano, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, José. Eso es conocer en nuestra cultura. En la Biblia, conocerlo era allegarse a esa persona, tener intimidad con la persona. Y eso lo aclara la versión en inglés, para tener sexo con él. Queremos tener sexo con él. Miren, no buscaron a la mujer que la vieron muy guapa o etcétera, no, van por el hombre.
De golpe nos topamos con la realidad. Y ahora sabemos por qué el anciano les dijo, no, nomás no pasen la noche en la plaza. Ahora la escritura nos revela el por qué. Estos hombres de la tribu de Benjamín se están comportando exactamente igual que los habitantes de una ciudad que fue destruida llamada Sodoma. Y de ahí viene la palabra sodomita. De los que se acuestan con varones y tienen relaciones con varones, ¿verdad? Ahí viene la sodomía. De ahí se deriva esa palabra. Entonces, estos hombres nos dijo la escritura que son perversos. Y van a la casa del anciano que ya vive entre ellos, pero van por el levita. Van por ese hombre. Entonces el anciano interviene y les dice, no, ¿verdad? No hagan esta maldad. Y les dice en el verso 23, salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal. No hagan esta maldad. No se comporten de esta manera, ya que este hombre ha entrado en mi casa. Y cuando una persona entraba a tu casa, era tu responsabilidad lo que le pasaba. Es tu huésped. Es como en un hotel. Alguien se muere ahí, es responsabilidad del hotel lo que pasa ahí. Lo matan, lo roban, es responsabilidad del hotel. En la cultura bíblica era lo mismo. Entró a tu casa, es tu responsabilidad de esa persona. Y este anciano le está diciendo, este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad, no hagan esta perversidad, no lo hagan de esta manera, ¿ok? Entonces, este comportamiento es el mismo comportamiento perverso de una ciudad que ya les dijimos, Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, igual como extranjero, igual que este anciano, ¿ok? No, entonces, al parecer no hay diferencia entre los que conocen a Dios, los de Benjamín, y los que no conocen a Dios, los de Sodoma. Es el mismo comportamiento. Pregunta, ¿cómo alguien que conoce a Dios cae en el mismo comportamiento perverso de alguien que no conoce a Dios? No hay respuestas. Pues en algún momento se perdió la santidad, se perdió el temor a Dios, se perdió la vergüenza y se pierde todo. Pero por favor no le vaya a decir a sus hijas que se cuide de esas amistades paganas, porque luego piensan que uno lo trae contra ellos. Uno le dice a sus hijos, a mis hijas, a mi hijo, no, esa amistad no te conviene. No, no me hace nada malo. ¿Ok? Un pagano, ¿a dónde te lleva? A ver, piénsalo. Bueno, un drogadicto, ¿a dónde te lleva? ¿Qué te invita? No te va a invitar a la iglesia. Bien fácil. Te va a invitar a lo que él sabe. Y desgraciadamente nosotros mismos, a nuestros hijos, nosotros mismos, no invitamos a la iglesia, a los que conocemos. Si no lo hacemos nosotros, pues menos nuestros hijos. Perdónenme, muchachas, no la traigo contra ustedes, ni contra mis hijas. Bueno. ¿Qué sucedió en Sodoma? ¿Lo recuerdan? Mire, llegaron, mire, están los tres visitantes que vimos que fueron a ver a Abraham. Uno es el Eterno y se queda con Abraham, pero dos ángeles se van a Sodoma a comprobar si está todo mal ya para que sea destruida. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, igual que el levita ya en la tarde, ¿verdad? Y Lot estaba sentado, ¿dónde? A la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Ok? Verso 2. Y dijo Lot, ahora, mis señores,
os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y se hospeden ahí, ¿verdad? Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Vengan a casa, se lavan los pies y tempranito, porque ya es tarde, siguen su camino. Él no sabe que son ángeles, ¿verdad? Ellos saben que es Lot. Ellos sí saben que es Lot. Y ellos le respondieron, no. O sea, no nos vamos a quedar en tu casa. Que en la calle nos quedaremos esta noche, aquí el levita, ¿no? ¿Verdad? Estaba en la plaza y le dijo al anciano, no se queden ahí. Los ángeles dicen, aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? Verso 3. Mas porfió o persistió, insistió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y les coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostaran, ¿qué pasó? Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Pregunta, ¿por qué los jovencitos también estaban metidos en eso? Los viejos, ¿por qué? Porque ya era una perversidad, ya era un vicio. ¿Ok? Verso 5, ¿qué pasó? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, ¿para qué? Lo mismo que el levita, para que tengamos sexo con ellos. Lot, ya conocemos el resto de la historia. Lot incluso, ¿verdad? Le ofrece a sus hijas vírgenes, 2 hijas que tiene. Dejen en paz a estos huéspedes míos. Les ofrezco a mis hijas. Les tengo 2 hijas que son vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. No. Y ellos contestan, ellos respondieron, quítate ya, quítate, hazte a un lado. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Lot no era originario de Sodoma. Se fue poniendo sus tiendas hasta que llegó un día a Sodoma y se quedó ahí. Y dicen, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de ponerse como juez. ¿Quién es este para que nos diga lo que vamos a hacer? Ahora te haremos más mal que a ellos. Si no te lo habíamos hecho, hoy te la vas a pagar. ¿Y qué más le dicen? Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Estos perversos de Sodoma hablaron de hacerle más daño a Lot. Miren, en la imagen, ¿verdad? Vemos hasta chavaquillos ahí. Hablaron de hacerle más daño a Lot por no darles a los ángeles, por no sacarlos para que abusaran de ellos. Estamos hablando de que los iban a violar. Y dicen, te vamos a violar a ti, Lot, con más salvajismo que a ellos, porque no nos los quieres dar. Pero así como Lot les ofreció a sus hijas para que abusaran de ellas, el anciano de la ciudad de Gabaá de Benjamín también les ofrece a su hija virgen. Él nomás tiene una, pero se las ofrece, ¿verdad? Y ofrece también a la concubina del levita para proteger al hombre. Pero vamos a ver qué sucede. Dice el 19:24 de Jueces. He aquí, dijo el anciano, ¿verdad? He aquí mi hija virgen. Tengo una hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora a ellas 2. Les voy a sacar a las mujeres. Pues ya van a hacer una maldad. Pues humíllenlas y hagan con ellas como les parezca. Pero no hagan a este hombre cosa tan infame. No hagan esta infamia con mi huésped, por favor. No hagan esa maldad. Miren, noten la depravación a la que habían llegado los moradores de esta ciudad. Igual que Sodoma. El mismo comportamiento. O sea, no hay variación. No hay nada de cambio. Pero una cosa es que los de Sodoma no tenían una relación con Dios. No conocían a Dios. Pero los de Benjamín sí.
Porque se están comportando igual. ¿Por qué? Bueno, no es que es la primera vez. Es ahora porque ya hay más libertad de expresión. Tanto sacerdote y tanto pastor acusados de abuso de niños en las congregaciones donde deberían de estar protegidos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se perdió? Se perdió mucho y más que el temor a Dios. Se ha perdido la obediencia a la palabra y la santidad. Hoy en día, tristemente, estamos viviendo como a cada quien le parece mejor. Esos hombres no quieren escuchar, quieren abusar de levita, quieren cometer esa infamia, esa humillación en un momento de lujuria, de ceguera colectiva. No escucharon al anciano, no están dispuestos a razonar porque están cegados por la maldad. Verso 25 dice así: mas aquellos hombres no le quisieron oír al anciano, por lo que tomando aquel hombre, ¿cuál hombre? El levita, a su concubina, la sacó. Vio que ya las cosas estaban mal y la saca por la puerta de la casa, ¿verdad? A la concubina. Y entraron a ella. Eso de entraron a ella es, la abusaron. Y abusaron de ella. ¿Qué dice? ¿Cuántos hombres habrán sido? ¿100? ¿200? Es el mismo comportamiento perverso que vimos ahorita, o hace 2 años que atacaron los palestinos a Israel y raptaron a las israelitas y las abusaron cientos de veces. Una mujer que le hicieron la autopsia, una mujer de Israel, estaba despedazada, su pelvis, sus partes íntimas, destrozada de tanta violación que le hicieron. Pero eso es lo mismo que estamos viendo. Abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando ya iba a amanecer. Esos hombres depravados violaron a la concubina del levita, ¿verdad? Y por esa violación en grupo y toda la noche le provoca la muerte. Al amanecer, ella va a morir. Entonces dice el texto, verso 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, del anciano, donde estaba su señor, su amo, su marido, ¿verdad? Hasta que fue de día. La mujer tuvo fuerzas para arrastrarse todavía, o llegar caminando, no sé, pero lo más probable es que se iba arrastrando hasta llegar a la puerta de la casa del anciano que los había hospedado, pero ya no pudo entrar. Ahí quedó muerta, ¿verdad? Le aseguro que tanto el anciano como el levita, pues estaban ahí a la expectativa, ¿qué horas van a venir por nosotros estos perversos? Y si se durmieron fue porque les ganó el cansancio y el sueño. Así que en la mañana, ¿verdad? Ocurre lo siguiente. Verso 27, y se levantó por la mañana su señor, o sea, el levita, el amo, el que es el dueño de la mujer, el de la concubina, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, ¿cuál mujer? Su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, queriendo abrir la puerta. ¿Ok? La mujer estaba tendida en la entrada de la casa. El levita, al abrir la puerta para irse de la ciudad, ve a su mujer y piensa tal vez que solamente está dormida o tirada en el suelo, golpeada, ¿verdad? Así que el levita piensa que está viva y que lo está escuchando. Por eso le dice lo siguiente. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió.
El hombre no fue a ver cómo estaba, la miró y le dijo, levántate, vámonos. Ya es hora de irnos. Pero la mujer no respondió. Entonces la levantó el varón, el levita, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. ¿Ok? El levita ni del anciano se despidió. Solo quería irse de aquel lugar, agarra a la que era su concubina, se da cuenta de que está muerta y muerta la ponen en el asno y así viaja con ella hasta llegar a su casa en el monte de Efraín. ¿Qué pasa cuando llega a casa? Dice la escritura. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo. La otra diapositiva o foto que les voy a mostrar es un hacha, pero aclaro, dice que es un cuchillo. Más que yo encontré solamente una foto con hacha. No encontré con... Había una, pero estaba muy macabra. Dije, no, me la van a censurar, me van a bloquear el video. Y llegando a su casa, ¿tomó qué cosa? Un cuchillo. Y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Este hombre cuando llega a su casa, la corta, ¿verdad? La corta en 12 partes. Y envía a cada tribu de Israel, le envía una parte del cuerpo de su concubina. ¿Para qué lo hace? Para comunicarles la maldad que le habían hecho los de Benjamín en Gabá. Ok, ahora, todo esto es bien inquietante. Imagínense que llega a la casa del líder de la tribu, la cabeza de la mujer. A otro un pie, a otro una mano. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, pareciera que estamos leyendo, como les decía anoche, el Alarma de México, el periódico sensacionalista. ¿Ok? Pero eso nos da la idea de hasta dónde había caído el pueblo escogido de Dios. Y sobre todo, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, que a simple vista, pareciera que el problema es que no tienen un rey. Pero ese no es el problema. El problema es que tienen la palabra de Dios y no quieren someterse a la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto, verso 30. Y todo aquel que veía aquello, o sea, aquel cuerpo despedazado, las partes, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomen consejo y hablen. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? A ver, recuerden otro crimen como este, antes, desde la salida de Egipto. ¿No hay? No, ¿verdad? No de esta magnitud. Sí ha habido muertes y peleas y pleitos y idolatría y maldad, pero no de esta índole. Hemos leído cosas y casos terribles en el libro de Jueces. Hemos visto idolatría, asesinatos entre hermanos. Abimelech mató a todos los hijos de Gedeón. Hemos visto muertes, asesinatos, pero no de esta manera. No que habían caído tan baja la moral, ¿ok? No esta depravación de los hombres de Benjamín que están actuando de acuerdo como a las ciudades que el eterno Dios destruyó con fuego y azufre precisamente por tener ese comportamiento. Y los destruyó porque cambiaron el orden natural de hombre con mujer, y ahora era hombre con hombre y mujer con mujer, y mujeres con animales, y hombres con animales, y toda esa perversidad. Lo que habla Romanos en los primeros capítulos es exactamente lo que sucedió, y lo que está pasando hoy en día. Entonces, el anciano que era del monte de Efraín y que vivía en la ciudad de los de Benjamín, sabía cómo eran los moradores de la ciudad, así como Lot sabía cómo eran los de Sodoma. Por eso cuando ve
ángeles, que él no sabe que son ángeles, dice, vayan a mi casa. Él no esperó que alguien más les ofreciera hospedaje. Él los lleva a casa. El anciano los lleva a casa al levita. ¿Por qué? Porque sabe lo que sucede en esa ciudad. Tristemente nos encontramos con estas historias donde el mismo pueblo puso líderes de acuerdo a lo que querían, de acuerdo a cómo estaban caminando, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a que van a terminar muy mal. Entonces ya vimos que lo que dicen, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible, no se había visto una maldad de estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a denunciar? Aquí me hago una pregunta y se la hago a usted. ¿A quién representa esa mujer? Metafóricamente, es una mujer que fue infiel y que abandonó a su marido. ¿A quién representa? Al pueblo que le ha sido infiel al Eterno y le ha abandonado. Y yo me preguntaba, ¿por qué el levita, si la fue a buscar porque la ama, la fue a buscar a casa del papá? Si no la amara, no hubiera ido. ¿Por qué no dijo, ¿saben qué? Me quieren a mí. Hay que salvarle la vida a esta mujer. ¿Permitió? Él sabía lo que le iban a hacer. ¿Permitió que abusaran de ella? Pregunta, ¿por qué el Eterno ha permitido que los enemigos se enseñoreen de su pueblo? ¿Por qué? Solo puedo pensar esto. Si esa mujer de la historia es una figura o una representación del pueblo de Israel, que por su infidelidad es que están en ese lugar de Gabá. Si ella no hubiera sido infiel y no se hubiera ido, no hubieran tenido que pasar a ese lugar. Eso no quita la maldad de los de Gabá y de Benjamín. Eso no oculta la maldad. Pero si ella no hubiera sido infiel, no hubieran tenido que ir a ese lugar. Entonces, lo mismo que sucede en esta historia es lo que podría sucederle al pueblo del Eterno cuando le es infiel al Dios Eterno. Le da la espalda al Eterno y lo abandona. El Eterno puede permitir que vengan calamidades a nuestra vida y tristemente es ahí cuando solamente lloramos y le decimos, Dios, ahora sí te voy a servir, Dios, sálvame, y ahora sí voy a servirte. ¿Había necesidad de llegar tan bajo? Capítulo 20, verso 1. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan al norte hasta Beersheba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Eterno en un lugar conocido como Mizpa. Nomás voy a leer unos versículos, ya vamos a terminar. No voy a acabar, no voy a contener el capítulo 20. Aconteció entonces, después de que el levita cortara a su concubina muerta en pedazos y enviara esos pedazos repartidos por todas las 12 tribus, ¿ok? Que se reúnen para investigar qué es lo que ha pasado. Y dice el relato bíblico. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. ¿Cuántos eran? 400,000 hombres de a pie que sacaban la espada, que podían pelear. Entonces, una gran reunión, 400,000. Y de Benjamín son, creo que 75,000, algo así. No me recuerdo bien el dato, pero parece que son 75,000. Están haciendo un consejo y una investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tienen que tomar una decisión. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, verso 3. Pronto llegó la noticia a la tierra de ¿quién? De Benjamín, de que las otras tribus habían subido a Mizpa. ¡Ey! Se están reuniendo contra nosotros aquellos bárbaros. ¿Sí? Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible.
Se hace una investigación porque no es nada más, ok, ya estamos aquí 400,000, vamos y matémoslo. No, siempre el Eterno dijo, primero investiguen el asunto. Hacen una investigación y empiezan a explicarle las cosas. Y el levita les dice, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de Gabaa, o sea, fueron contra mí. ¿Qué pasó? Rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, o sea, abusarlo y matarlo. ¿Ok? Y a mi concubina la humillaron de tal manera que, dice que, ¿qué? Murió. El levita les informa que es a él a quien buscaban, no a la concubina. Es con él que tenían el problema. Ya sabemos que lo querían abusar, lo querían violar, tanto que de esa manera iba a morir. Entonces, como no lo hicieron con él, o no hicieron con él lo que pretendían, lo hacen con la concubina, de tal manera que esa mujer queda muerta en la casa del anciano. Verso 6, dice así. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. O sea, el hecho de partir a mi esposa y enviarla a ustedes fue por lo que esa gente hizo. ¿Ok? Eso es lo que el levita les está informando. Ya les dice, ¿verdad? Entonces, por esa razón la partí, por esa razón la envié en pedazos, y nos dice el verso 7. Dice el verso 7. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse en este caso. Tienen que tomar una decisión. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hace nada las demás tribus de Israel? ¿Qué hubiera pasado con las de Benjamín? ¿Se hubiera parado la maldad? ¿O hubiera seguido en continuo crecimiento hasta que hubiera invadido no nada más a Gabaa, sino a gran parte del territorio de Israel? El levita les dice, todos ustedes son la comunidad de Israel, tienen que decidir qué van a hacer en este caso, y es cuando la escritura nos dice, en el verso 8, dice, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá o volverá a su casa, ni volverá ninguno de nosotros a casa, ¿verdad? Ni a su tienda, mas esto es lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Dice que van a sortear a ver quién va a ir a atacar la comunidad del pueblo de Gabaa. Ahora, hay algo que podría confundirnos, ¿verdad? Porque dice en el verso 10, que es el último texto creo que tengo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo. O sea, si van a tomar el 10%, para que me entiendan, 10 de cada 100, 100 de cada 1000, 1000 de cada 10,000, no es para que esos fueran a atacar, que ya de 450 serían 45,000, el 10%. No es los que iban a ir a atacar a Gabaa, son los que nada más iban a encargarse de ¿qué? De los alimentos, de proveer el alimento a todos los 400,000 que iban a ir a atacar. O sea, un gran ejército. Digo esto, ¿verdad? Porque podríamos confundirnos de que, bueno, pues, ¿cuántos son los que van a atacar? Nomás 45,000. No, iban a atacar 400,000, 405,000. Y 45,000 son los que le iban a proveer alimento a esos que van a atacar a los de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque le mandan a decir a los de Benjamín, entréguenos a esos perversos. Pero Benjamín dijo, no. Entonces van a tener que pelear contra todos ellos. Y con esto vamos a cerrar. Pareciera que los malos la llevan de ganar. Incluso pareciera que el Eterno está del lado de los malos. Porque van y los atacan y les pegan una mortandad a los de las 11 tribus. Se reúnen
y lloran delante del Eterno y le preguntan, vamos y los atacamos, vayan, suban. Y les vuelven a pegar otra mortandad. ¿Por qué? ¿Por qué si el Eterno les está diciendo, vayan? Pero no les da la victoria, se las da a los perversos. Ahora, entre los perversos, había unos tan buenos para tirar con la onda, que dice que no le erraban a un cabello. Eran tan buenos para tirar que un cabello que usted les colgara por allá, no le fallaban. Y si no le fallaban al cabello, ¿usted cree que le iban a fallar a la cabeza? ¿Al cuerpo? Buenos para pelear. ¿Por qué entonces parece que el Eterno está del lado de los malos? Bueno, no se pierda esa próxima historia. Pero recordemos una cosa. Lea este texto conmigo. Ese salió de inspiración ya en la madrugada que estaba trabajando. Cuando hacemos lo que nos parece bien, el resultado siempre va a ser un caos. Piénsenlo. Mejor busquemos hacer la voluntad de Dios, porque andar en su voluntad es la única manera de no equivocarnos. ¿Por qué cree que el eterno Dios nos dejó su palabra? ¿Para qué la dejó? ¿Para qué? ¿Para que aprendiéramos versículos? ¿Para que leyéramos salmos cuando estamos en la cárcel? En la cárcel todo el mundo lee salmos. En el hospital. Busca mi Biblia. ¿Cuál? La que perdí hace como 5 años. ¿Me la traes, por favor? ¿Para qué nos dejó la Biblia el Eterno? ¿Para qué nos dejó su palabra? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. ¿Y dónde está la vida? En lo que el Eterno dijo, no en lo que yo quiero hacer, en lo que el Eterno dijo. ¿Quiere no equivocarse? Hágale caso al Eterno, no a mí, al Dios eterno. Agarre la Biblia, léala, escúchela. Ya no ponga tanto corrido. Ponga un rato la Biblia. Y va a ver qué nos dice Dios. Padre, perdón si alguien pone corridos, no sé. Yo no sé de nadie. Okay, no, eso fue una expresión que me salió. Perdóneme. Padre, estamos viendo cómo tu pueblo llegó a un punto de maldad tan bajo. Pero lo vemos y muchas veces pensamos, Dios, a mí no me va a pasar. Pero si no cuidamos nuestro caminar, nuestra relación contigo, Dios, si no incrementamos un poquito más esa búsqueda de ti, podemos desviarnos, como dijo Asaf. Tan torpe era que no me daba cuenta, por poco y me deslizo, por poco y me voy en la resbaladilla. Al ver la prosperidad de los impíos, al ver la maldad de ellos, cómo parece que todo les sale bien y que no tienen ningún problema. Pero cuando entré al santuario, me di cuenta, ahí en la presencia del Eterno, me di cuenta del fin que les espera. Que nosotros también, al igual que Asaf, podamos entender el fin que espera y que le espera a la persona que se aleja de ti, que te da la espalda, Padre. Y no es porque tú lo maldigas, es simplemente la consecuencia lógica. Es como la consecuencia lógica de correr a exceso de velocidad con una llanta que ya está bien acabada, en algún momento se va a reventar, se va a voltear el carro y podemos decir, es que me maldijeron que por correr. No, nadie te está maldiciendo, es la consecuencia lógica. Lo mismo es la consecuencia lógica, empezar a hacer maldad.
vivir haciendo maldad, hacer lo que nuestro corazón quiere, olvidarnos del Eterno, nos va a llevar al caos, nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la tristeza, al dolor, a llorar. Padre, por favor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos advierta y ayúdanos a no caer en esos errores, Padre. Que estas historias que vemos, terribles historias, sirvan para alertarnos y para hacernos entender que solo en tu presencia, con tu cuidado, con tu protección, con tu misericordia, podemos seguir adelante, Padre. Por favor te pido misericordia por mis hijas, por mi hijo, por las hijas y los hijos de mis hermanos, Padre. Nuestros jóvenes, nuestros niños, las señoritas y también por los adultos, Padre. No nos olvides, eterno Dios, no nos abandones, Dios. Por favor, no nos des la espalda porque nos va a ir muy mal. Corrígenos si tienes que hacerlo, eterno Dios, con amor, con misericordia, pero por favor, tu presencia esté siempre con nosotros en este lugar. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, el bendito Salvador, que se conoce más como Jesús, Jesucristo. Su nombre hebreo es Yeshua.